Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Amado Dios, nos acercamos a ti para darte la gloria, la honra y el honor. Reconocemos, Señor, que gracias a tu misericordia podemos estudiar como familia en Cristo tu voluntad revelada. Por eso te suplicamos, Señor, que nos llenes del conocimiento de tu verdad, es decir, todo lo que es bueno, aceptable y perfecto, y que al mismo tiempo, Señor, nos muevas a actuar de acuerdo al plan establecido por ti para cada uno de nosotros. A ti, Señor, acudimos suplicando siempre tu gracia, Señor, para que podamos recibir, entender, comprender el mensaje de hoy, y que al final de este mensaje, al final de esta mañana, podamos andar como es digno de ti. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie llamada Conforme a la voluntad divina. Hoy es ya nuestro cuarto mensaje de esta preciosa serie que tiene como objetivo fundamental conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y recordemos algo rápidamente. En el primer mensaje hablamos de qué es la voluntad de Dios. Y mirábamos allí en el versículo 10 del Salmo 143 del rey David, que decía: enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Mis hermanos, vimos también en este mensaje algo fundamental, que tenemos que tener ese concepto claro de lo que nos dice la palabra de Dios acerca del concepto de la voluntad. Hay una voluntad, sí, de Dios soberana. Nada de lo que pase queda por fuera de esa voluntad soberana de Dios. Vemos también que Dios en su soberanía nos reveló parte de su voluntad a través de la voluntad revelada de Dios, que es esta, sus escrituras, infalible. Las escrituras que nos llenan a nosotros y suplen nuestras necesidades. Luego vimos en el segundo, y vimos también la voluntad individual. ¿Cuál es esa voluntad individual? Es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Todos somos diferentes y Dios ha creado un plan individual para cada uno de nosotros. Y esa voluntad individual está dentro de la voluntad revelada. Por eso, si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos conocer su voluntad revelada y obedecer. Luego vimos el otro mensaje, decíamos que la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Y decía, mire, la voluntad de Dios para nuestra vida es que reflejemos su bondad, la bondad de Él, reflejándola en cada una de nuestras actividades. Hace 8 días veíamos tema bastante interesante, que es tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer para tomar decisiones? Y veíamos allí en nuestra idea principal que la voluntad de Dios para tu vida es que tú pienses como Cristo. Y veíamos allí en Romanos 12:2 dice, y no se adapten a ese mundo, o no se amolden a ese mundo, sino que transfórmense
mediante la renovación de su mente, es decir, la manera de pensar. ¿Para qué? Para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bien, hoy vamos con nuestro cuarto mensaje, un tema también importante relacionado con esto de la voluntad de Dios. Y quiero comenzar con un relato. Este es un caso que desafortunadamente se presenta con bastante frecuencia en el mundo actual debido a la corrupción. Últimamente hemos visto que estamos rodeados de corrupción. Y este es el tema de un señor que se llama Prudencio González. Prudencio González. Resulta que Prudencio González es un hermano cristiano que trabaja en una gran empresa. Y en un momento dado, el jefe lo llama y le dice: Prudencio, ven a mi oficina. Y el jefe le pide a Prudencio que por favor haga una operación o un proceso transaccional. Le pidió que hiciera un proceso transaccional debido a algo con su empresa. Prudencio entiende el mensaje, pero al mismo tiempo dice: esto que me está pidiendo no es correcto. Esto que me está pidiendo mi jefe es ilegal. Yo entiendo lo que me está diciendo, pero esto está abriendo la puerta para que evada impuestos. Y se pone a pensar Prudencio: ¿qué hago? Si le digo que no, me va a echar, me va a sacar de la empresa. Y yo tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar colegios, tengo que pagar servicios. ¿Qué hago? Yo no veo una salida. Dice: si no lo hago, entonces dice Prudencio, pierdo el puesto. ¿Y qué de mi familia? Entonces estaba en esa encrucijada. Dice, porque si por un lado veo, si hago lo que él me pide, pues esto va a traer grandes consecuencias. Primero, como consecuencia sería un pésimo testimonio como cristiano. Imagínense, obedecí a mi jefe, pero estoy haciendo algo que sé que es malo y que sé que es ilegal. Y por supuesto, si no lo hago, entonces pierdo mi empleo y posiblemente el sustento de mi hogar. ¿Qué hago?, dice Prudencio. Bueno, a través del mensaje vamos a darle respuesta a Prudencio de qué hacer. ¿Qué hago?, pregunta ante esta situación. Así es que los invito a que me acompañen allí. Nuevamente seguimos con la primera carta del apóstol Pedro. En esta ocasión vamos al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 12 al 19. Dice así la palabra: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.
Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros, primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Con base en este texto, en esta porción bíblica preciosa, entonces vamos a considerar y a desarrollar 3 puntos en este mensaje que hemos titulado La voluntad de Dios y el sufrimiento. La voluntad de Dios y el sufrimiento. Como siempre, cada mensaje nuestro tiene una idea principal. En este caso, la idea principal hoy es: la voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento por hacer el bien. Por hacer el bien. Notamos aquí en el texto que acabamos de leer, que según Pedro, aquí hay 2 formas de sufrir. Se sufre por hacer lo malo, pero también se sufre por hacer lo bueno. La persona del caso, Prudencio González, él decía al final, ante esa incertidumbre, no hay salida, no tengo salida, no veo la salida porque si hago esto voy a sufrir y si hago aquello también voy a sufrir. Mis hermanos, 2 formas de sufrir. Se sufre por hacer lo malo, pero también se sufre por hacer lo bueno. De hecho, Pedro dice aquí claramente en el texto, vamos allí al versículo 15, sobre el sufrimiento, nos dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Y recordemos, en los mensajes pasados hablábamos que allí en el capítulo 2 de la misma carta de Pedro nos habla de que el Señor ha instituido el gobierno civil. ¿Recuerdan? Debemos obedecer a nuestras autoridades, porque estas autoridades fueron instituidas por Dios. Entonces, ¿para qué fueron instituidas este gobierno civil? Para mantener el orden en la sociedad. O sea que el gobierno civil está llamado para premiar lo bueno y también para castigar lo malo. Entonces, para el personaje de nuestra historia, Prudencio González, hacer lo malo trae varias consecuencias. Puede ser que al obedecer lo que le dice el jefe que haga y que él sabe que eso es incorrecto, muy posiblemente puede tener consecuencias ante las autoridades, ¿sí? Ante las autoridades. Y no solamente aquí, mis hermanos. Recuerda también que hay un juicio y es posible que la persona logre burlar las autoridades aquí, pero tarde o temprano tendrá que dar cuentas ante el juez justo, al que nada se le escapa. Entonces debe quedar claro, mis hermanos, que si tomas el camino incorrecto, puedes sufrir por esto, aquí, con las autoridades que Dios ha establecido y allá, en el día del juicio.
Con esto en mente, vamos a desarrollar nuestro primer punto del mensaje. Se puede sufrir por hacer lo correcto. Es nuestro primer punto. Nuestra idea principal, la voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento por hacer el bien. Entonces Pedro, después de haber dicho allí en el versículo 15 que leíamos, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido, él nos dice que en el versículo 16, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Escuchen, mis hermanos, si tú eres creyente, tú no necesitas buscar el sufrimiento. Tú simplemente, simple y sencillamente, decides hacer la voluntad de Dios y el sufrimiento va a llegar solo. No porque la voluntad de Dios sea perjudicial, debe quedar claro esto. No porque la voluntad de Dios sea perjudicial, sino porque vivimos en medio de un mundo que se sorprende de nosotros porque no seguimos el camino malo de ellos, su mal camino, y ellos no solamente se sorprenden, sino que se ofenden, porque nosotros hacemos lo correcto. Se ofenden y nos ultrajan. Y cada vez lo vemos más en nuestras vidas en esta época. Nosotros somos los raros, los diferentes, porque todo es relativo. Y ese es el ataque. Entonces, vamos a sufrir no porque la voluntad de Dios sea perjudicial. No, ya dijimos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero cuando tú decides hacer lo correcto, cuando en tu trabajo tú haces las cosas honestamente, las haces con excelencia, cuando en el colegio yo hago mis trabajos y mis exámenes sin copiar, sino lo hago honestamente, pues eso va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque hay dos formas de sufrir. ¿Sufres por hacer lo malo, como malhechor? ¿O sufres por hacer lo bueno cuando decides hacer la voluntad de Dios en un mundo caído como en el que vivimos? Algunos pues se preguntarán, o yo creo que todos nos preguntamos en este momento, entonces, ¿qué hacer, no? Por allá sufro, por acá también sufro, o sea que en conclusión obvia, todo el mundo va a sufrir. Efectivamente, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, no lo digo yo, lo dice Pedro, lo dice el apóstol Pedro. Todos vamos a sufrir, sea ahora o sea después, sea en este mundo o en el venidero. Todo el mundo va a sufrir. Va a sufrir el justo por hacer lo bueno y va a sufrir el injusto por hacer lo malo. Y este último aquí y allá va a sufrir. De hecho, este punto Pedro lo enfatiza nuevamente allí en el versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Y viene el versículo 18 también. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el justo sufre aquí por hacer lo bueno, ¿qué vamos a esperar del impío que hace lo malo? Por lo tanto, Prudencio, la persona del caso, y bueno, y acá que me están escuchando, yo les diría, mire, asegúrate de que si vas a sufrir, sea
de la forma correcta. Asegúrate que si vas a sufrir, sea haciendo la voluntad de Dios. Volvamos nuevamente al versículo 15 y 16, lo voy a repetir. Dice, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si el justo sufre aquí por hacer lo bueno, entonces pensamos, ¿qué vamos a hacer? Que ninguno, dice aquí, no vayas a sufrir como malhechor por hacer lo malo, sino que sufra por ser cristiano, por llevar el nombre de Cristo, por hacer la voluntad de Dios. Y recordemos nuevamente nuestra historia de Prudencio. Dijo en un momento, no tengo salida. No hay salida. Estoy totalmente de acuerdo que si él hace una de las dos opciones que tiene, va a sufrir. Y si hace la otra, también va a sufrir. Por eso, mis hermanos, al tomar decisiones, debemos estar convencidos de que lo que vamos a hacer está de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa si en el proceso tenemos que sufrir. Supongamos, voy a rematar, digamos, con una escena de nuestra historia inicial. Imaginemos lo que ha pasado con Prudencio. Y imaginemos lo siguiente, que Prudencio llega el próximo domingo aquí y entra aquí. Y se dirige y me dice, pastor, escuché su mensaje el domingo pasado. Y, ¿sabe qué, pastor? Hice la voluntad de Dios. Y dije, amén. Digo, sí, pero me despidieron. Me despidieron. El jefe cuestionó mi decisión. Me avergonzó delante de los compañeros de trabajo. Me hizo quedar mal ante muchas personas. Bueno, y aquí estoy, pastor, sin empleo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos al punto número 2 de nuestro mensaje de hoy. ¿Cómo afrontar el sufrimiento por causa de hacer lo correcto? Recordemos nuestra idea principal. La voluntad de Dios a veces incluye el sufrimiento por hacer el bien. Nuestro pasaje aquí, el versículo 12, comienza diciendo, amados, no se sorprendan. Paremos allí. No se sorprendan. Y llama la atención esta palabra sorprender o sorprenderse. Porque en griego, esta palabra no solamente significa, la sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí, en este caso, es una mezcla entre asombro e ira. Es una persona que no solamente se sorprende, diciendo, decidí hacer la voluntad de Dios y mira lo que me está pasando, sino que además dice, además de lo que me está pasando, ¿por qué a mí? Es con cierta rabia, ¿no? ¿Y por qué a mí? Y Pedro dice, versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Hermanos, el impío se sorprende de que tú no te sorprendas por la prueba. Pero el creyente
Nosotros no deberíamos sorprendernos cuando el impío reacciona con asombro, molesto y nos ultraja. No deberíamos asombrarnos. Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Alguien dijo, bueno, si Jesús sufrió por mí, entonces se acabó el sufrimiento. No, todo lo contrario. La palabra nos dice, y Jesús dijo, que también nosotros, sus seguidores, sufriremos juntamente con Él. Así que no tienes por qué sorprenderte. Prudencio ya sabía que esa era la posible reacción del jefe. Recuerda cuando relaté la historia. Él dijo, si no obedezco, me va a echar, me van a sacar. O sea que él ya sabía lo que podía pasar. O sea que no debería estar sorprendido. Porque cuando decidimos, mis hermanos, repito, cuando decidimos hacer la voluntad de Dios de una manera u otra, alguien se ofenderá. Y sobre todo, aquel que está en tinieblas va a reaccionar no solamente con asombro, sino también con ultraje, con ofensa. Pero ya sabemos esto con anticipación, ¿verdad? Así es que no deberíamos sorprendernos, no deberíamos reaccionar con el síndrome, ¿y por qué a mí? No, ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, el problema no es la voluntad de Dios. El problema es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Un mundo en tinieblas y tú llegaste con luz. Un mundo insípido y tú llegaste con sal. Así que, ¿qué puedes esperar? Mis hermanos, tristemente, pero el sufrimiento llegará. Y no solamente eso. Pedro dice que no solamente no deberíamos sorprendernos, sino que también agrega que no deberíamos avergonzarnos. Versículo 16. Dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Que no se avergüence. Imaginemos nuevamente la historia de Prudencio. Decidió hacer la voluntad de Dios y en el momento que trata de explicarle al jefe por qué no obedece su orden, le dice, pero jefe, es que yo no puedo hacer eso. Esto es ilegal. Y usted sabe, yo soy cristiano. No, al jefe en ese momento arma es un lío y trata de avergonzarlo delante de todos sus compañeros de trabajo. Le grita que es un incapaz, que es un irresponsable, que no tiene la camiseta puesta por la compañía, de un desagradecido. Y viene el sufrimiento. Y de cierta forma, pues obviamente se experimenta una vergüenza. Imagínense, estar uno allí, sus compañeros, aunque uno sabe que está haciendo lo correcto, pues siente alguna vergüenza. Imagínense si Prudencio decide hacer lo contrario. Es decir, decide hacer lo que el jefe le está pidiendo. Y como resultado, llegan las autoridades, investigan, cogen a Prudencio allá en la oficina y sale esposado delante de sus compañeros. Eso sí es motivo de vergüenza. Entonces, en ambos casos hay un elemento de vergüenza. Pero dice aquí Pedro, si te despidieron, o sea, si te humillaron, o como a Cristo te ultrajaron, se burlaron, porque decidiste hacer lo correcto,
Vergüenza debería darle a tu jefe, no a ti. El jefe podrá ser allá una eminencia y podrá fruncir el ceño contra ti, pero allá arriba está el Creador con una sonrisa, viendo que una persona en este mundo se atrevió a hacer lo correcto. Si estás sufriendo por eso, dice Pedro, no te avergüences. Si el jefe cae preso por evadir impuestos, bien hecho, porque para eso Dios puso a las autoridades, para castigar al que hace lo malo. Si sufres por haber hecho lo incorrecto, bien hecho. Si sufres por haber copiado allí en el examen, si sufres por haber robado al jefe o en la oficina, si sufres por pasarte un semáforo en rojo, o sufres porque te pusieron un parte porque ibas manejando y hablando por celular, bien hecho, claro que sí. ¿Por qué? Porque para eso puso Dios la autoridad y debería darte vergüenza. Pero si es por hacer la voluntad de Dios, dice Pedro, no te avergüences. Vergüenza debería darle a ellos, no a ti. Entonces, mis hermanos, cuando llegue el sufrimiento, no te sorprendas, no te asombres con esa mezcla de ira y no te avergüences. Hacer lo correcto no es motivo de vergüenza para el Señor, todo lo contrario, es motivo de exaltación. Entonces, si yo no debo ni sorprenderme, ni asombrarme, ni avergonzarme, entonces, ¿qué debería hacer? Ahora que me despidieron, dice Prudencio, ¿ahora qué debo hacer? Yo le diría a Prudencio, y esta mañana a ustedes, Prudencio, te voy a decir las palabras más difíciles que puedas escuchar. Deberías estar contento, deberías estar gozoso. Dice el texto, en el versículo 13, dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿qué? Regocíjate, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Yo no estoy diciendo que esto sea algo fácil, ¿verdad? Llevado a la práctica, no es fácil. Estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia. Simplemente estoy transmitiendo lo que nos dice la Biblia. Nos dice que nos gocemos, que nos regocijemos en medio del sufrimiento, por lo correcto, porque hice lo correcto, en lugar de sentirme avergonzado, en lugar de sentirme asombrado, como si algo extraño hubiese sucedido, no, debo regocijarme, es lo que dice la palabra. Debo sentir gozo. ¿Y por qué? ¿Regocijarme por lo que me pasó? Se preguntarán. No. Escuchen bien. No es que te vas a regocijar por el sufrimiento en sí. Eso sería masoquismo, ¿verdad? Entonces debería regocijarte por lo que esto significa. Hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios. El regocijo tuyo no es porque estás sufriendo, el regocijo tuyo es porque esta decisión de hacer la voluntad de Dios está apuntando a una realidad mayor. Esto nos lleva al punto número 3. Las razones de gozo cuando sufrimos por hacer lo correcto. Aquí el apóstol Pedro
nos da 4 razones por las que deberíamos regocijarnos cuando sufrimos por lo correcto. ¿Cuáles son esas razones? Primera razón, esto no es un accidente, sino un plan para tu vida. Esa es una razón por la cual debemos estar gozosos en medio de ese sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. No es un accidente, sino un plan para tu vida. Porque el sufrimiento, por causa de lo bueno, es sufrir por causa de Jesús. Es sufrir por causa de su nombre. Es sufrir por hacer la voluntad de Dios. Prudencio dice, usted me está diciendo que lo que me acaba de suceder, me acaban de despedir, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo voy a suplir las necesidades de mi hogar, estoy ansioso y usted me está diciendo que lo que me sucedió no fue un accidente, sino que es el plan y el propósito de Dios. Así es. Que necesitamos una teología correcta del sufrimiento. Una teología correcta del sufrimiento comenzaría así. Lo que estás padeciendo por causa de Jesús no es un accidente, es el propósito de Dios para ti, es un plan para ti. Wow. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Pues vamos a leer el versículo 12, despacio. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Esto no ha llegado accidentalmente. Ese fuego de prueba ha llegado con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es el de probarnos. De hecho, la dificultad es comparada con el fuego, un fuego que purifica. Miremos atrás, allí en el capítulo 1 de la misma carta de Pedro, para confirmar esto. Versículo 6 dice, primera de Pedro, versículo 6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Escucharon esto? Si es necesario. A veces es necesario. O sea, no es un accidente, es el propósito de Dios. ¿Para qué? Miramos el versículo 7. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. El sufrimiento o la prueba de fuego puede ser necesaria si es la voluntad de Dios y viene a nuestras vidas para probarnos. Para probarnos. ¿Y qué significa probarnos? Significa tomar nuestra fe y purificarla, de tal manera que sea más resplandeciente. Cuando esa fe, mis hermanos, pasa por el fuego de la prueba, se quema la escoria, pero el oro termina siendo más brillante. Y por medio de la prueba, Dios comienza a quemar en nuestras vidas
todo lo que no se parece a Jesús. La famosa anécdota de aquel platero, trabajaba con metales y él purificaba la plata en el fuego. Y alguien le preguntó, bueno, señor platero, ¿cómo hace usted para saber que ya la plata está lista para sacarla del fuego? Y él, sin ningún conocimiento teórico, solamente con la práctica, le dijo, fácil. Cuando yo veo que mi rostro ya se está reflejando en el metal, eso significa que es el momento de sacar la plata del fuego. Mis hermanos, entonces no es un accidente, es el plan de Dios para tu vida. El fuego de la prueba no debería sorprenderte, porque es el instrumento que Dios va a usar para que el rostro de Jesús se refleje en ti. Hay otra evidencia, otra razón por la cual deberíamos regocijarnos cuando sufrimos por lo bueno. Frente a la letra B pueden colocar una evidencia de que estamos unidos a Jesucristo. Volvamos a nuestro texto, versículo 13. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. El hecho de que estés sufriendo como cristiano evidencia de que tú estás unido a Cristo en el sufrimiento. Te has unido a Cristo en su causa. Él sufrió por la verdad, Él sufrió por el Evangelio y deberías regocijarte porque eso evidencia que estás unido a Jesucristo en sufrimiento. Pero, ¿por qué eso debería ser causa de gozo? Te preguntarás. Bueno, porque si estás unido a Cristo aquí en el sufrimiento, estarás unido a Cristo allá en su gloria. ¿Hay una mayor razón para regocijarnos? Pregunto. Y de hecho, Pablo dice lo mismo allí en Romanos 8:17. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si estás sufriendo por hacer lo correcto, gózate. No del sufrimiento, gózate de que eso es evidencia de que estás sufriendo con Cristo. Y eso apunta a algo más adelante, que si sufres con Él ahora, gozarás con Él allá. Miremos otra razón por la cual deberíamos regocijarnos si sufrimos por lo bueno. C. Esto es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. El regocijarnos por causa de lo correcto, el sufrir por lo bueno, es sufrir, ¿queda claro?, por ser cristiano. Y eso también es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Dice el versículo 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Reposa sobre ustedes.
Así es que si sufres como cristiano, si sufres por el nombre de Cristo, dichosos debemos estar. Porque aquí reflejamos quién gobierna nuestra vida. Quién gobierna y quién guía nuestra vida. Pues el Espíritu Santo. Y si estás dispuesto a sufrir por la verdad, eso es evidencia de quién te gobierna. No va a ser tu deseo. No, ese no te gobierna o no te debe gobernar. Quien te gobierna es el Espíritu Santo y la palabra de Dios, por supuesto. Y dicho sea de paso, este Espíritu que te gobierna, que está no solamente contigo, está también dentro de ti. Es ese Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, si estás pasando por ese momento de sufrimiento, allí está el Espíritu Santo como Consolador. Volviendo a nuestro personaje Prudencio, acaba de ser despedido, acaba de ser avergonzado porque decidió hacer lo correcto, y en ese momento, en lugar de sentirse sorprendido o en lugar de sentirse avergonzado, en ese momento lo que pasa por Prudencio es una paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento y llena su corazón, no porque te deleites con el sufrimiento, sino porque comienzas a pensar y decir, realmente, como vimos en el versículo 12, esto no es un accidente, esto es el plan de Dios. Esto no es una muestra de que, esto es una muestra de que estoy unido a Cristo ahora en el sufrimiento. Por lo tanto, seré unido a Cristo en su gloria. Esto es evidencia de quién es el que me guía, quién es el que me controla. El Espíritu Santo que reposa en mí, el Consolador, y no solamente me consuela, sino también me guía y me muestra el camino que debo seguir. Entonces está hecho, mis hermanos. Ahí viene esa paz en medio de la situación difícil. Pero hay una razón más de estar gozoso en medio del sufrimiento por hacer lo correcto. Es la letra D, porque es una oportunidad poderosa para glorificar a Dios. Miremos la segunda parte del versículo 14. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Sufrir por la causa de lo correcto, por causa de lo bueno, sufrir por ser como Jesús, esa es una oportunidad única, es una oportunidad tremenda para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Yo sé que han escuchado la palabra magnificar. Magnificar. Miremos, acompáñenme allí a Filipenses 1:20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Acá dice, como siempre, Cristo será exaltado. En otra versión dice, Cristo será magnificado. Y quiero tomar esa palabra, magnificado. Ya voy a terminar. Magnificado. Y
y es lo siguiente. Hay dos instrumentos científicos que hacen cosas totalmente contrarias, pero decimos que magnifican. El microscopio es un instrumento que magnifica la imagen. ¿Cómo la magnifica? Todas estas cosas que son inimaginablemente pequeñas, que son casi imperceptibles al ojo humano, las magnifica porque las hace ver más grandes de lo que son. ¿De acuerdo? Cuando pienses en la gloria de Dios, olvídate el microscopio. Olvídate. No es así. Vemos el otro instrumento, el telescopio. La gente dice que el telescopio también magnifica las imágenes. Y magnifica, pero haciendo lo contrario. Hay cosas que son inimaginablemente grandes, como la luna, el sol, los planetas. Pero nosotros, o tú y yo, desde aquí, los vemos pequeños. Los vemos pequeños. A veces decimos, voy a tapar el sol con un dedo, ¿no? Lo coloca así y tapa todo ese astro con un dedo. Pero ¿qué hace el telescopio? No hace que el sol sea más grande. No hace que la luna sea más grande. El telescopio hace que eso que tú y yo vemos pequeño y lejos se vea más como es. Se vea más cerca, pero que se vea más como es, como su tamaño, grande. Y ese es el punto del apóstol Pedro aquí. El sufrimiento por causa de lo bueno es la oportunidad para que tú seas un telescopio. Cuando otros te ven sufriendo por hacer lo correcto, en ese momento eres un telescopio que está apuntando a Dios. Y aquellos que te rodean se podrán burlar de ti, pero en lo secreto de su corazón dirán, oh, su Dios tiene que ser muy grande, que Él prefiere sufrir antes que pecar, que Él prefiere experimentar el dolor antes de llevarle la contraria a su Dios. Él prefiere hacer la voluntad de su Dios. De modo que, mis hermanos, si vas a sufrir, cerciórate que vas a sufrir por lo correcto, por la verdad, por ser cristiano, por ser creyente y por hacer la voluntad de Dios. Prudencio González decía, no veo una salida. No hay una salida. Haz la voluntad de Dios y déjale los resultados a Él. Así termina el apóstol Pedro aquí en nuestro pasaje, versículo 19. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Sigue, mi hermano, haciendo lo bueno. Encomienda tu alma a Dios. Haz lo correcto y déjale los resultados a Él. Prudencio me dice, pastor, yo lo entiendo, pero sigo mal, sigo ansioso, estoy luchando con la ansiedad. Yo le diría, yo lo entiendo. Y Pedro también. Por eso Pedro termina allí, más adelante en el capítulo 5, versículo 6, diciéndole al hermano Prudencio y aquí a cualquiera que esté pasando por una situación, le dice estas palabras.
versículo 6, capítulo 5. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mis hermanos, la invitación del mensaje de hoy: haz lo correcto y deja los resultados en las manos del Señor. El Espíritu Santo nos dé la fortaleza para sufrir como lo que somos, para sufrir como cristianos. Termino nuevamente aquí en Primera de Pedro 3:17. Dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hermanos, termino con una frase, fue nuestra idea principal del primer mensaje. Quiero que mentalmente la repitan y ojalá la graben en su mente y corazón. La voluntad de Dios para mí es perfecta, porque Él sabe lo que me conviene. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos. Oh Señor, gracias porque tu palabra es sabia. Gracias, Señor, porque tu consejo es eterno. Ayúdanos, Señor, a ser personas sabias que esperan en ti. Sabemos, Señor, que hacer tu voluntad en este mundo no es fácil, Señor. Y no es porque tu voluntad sea perjudicial. No, Señor, tu palabra y tu voluntad es perfecta. Es porque sufrimos por obedecerte. Pero te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por recordarnos esta mañana que el sufrir por ti no debe ser causa ni de asombro, ni de vergüenza, sino por el contrario, de gozo, de regocijo. Padre, ayúdanos en medio del sufrimiento a recordar que si estamos sufriendo con Cristo, ahora seremos glorificados con Él en aquel día. Ayúdanos a aprovechar toda oportunidad, Señor, para magnificar tu nombre. Y ayúdanos a sufrir bien, a sufrir como cristianos, como debe ser, haciendo siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.